Después de haber repasado el día así, sin omitir lo que hemos hecho bien y al haber examinado nuestros corazones sin temor o complacencia, podemos sinceramente dar gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido y dormir con la conciencia tranquila. Nos renueva, que nos hace sentir esa fuerza espiritual que a veces ni siquiera nos damos cuenta cómo funciona, ¿verdad? Hace muchos años, leyendo una breve historia sobre Alcohólicos Anónimos, mencionaba que le preguntaban al doctor Thibaut, este psiquiatra que tuvo esa presencia en Alcohólicos Anónimos al inicio, ¿y cómo es que esto funciona? Y él dijo, pues se rinden. Y dice, ¿y se rinden ante qué? Y él contestó, quién sabe, pero se rinden, ¿verdad? Y eso es cierto. A veces no podríamos explicar cómo es que la vida de tantos hombres y mujeres ha cambiado. Porque si pensamos en el perfil que le pudiera aplicar la ciencia, los médicos, lo que le pudiera aplicar pues la familia, los clérigos, podríamos decir, ese hombre o esa mujer estaban destinados a no tener un posible cambio de vida, ¿verdad? Y sin embargo, pues una llegada a Alcohólicos Anónimos, pues ha transformado su vida. El otro día oía el testimonio de un hombre joven que contaba cómo él y su mejor amigo vieron un letrero de Alcohólicos Anónimos y se dijeron el uno al otro, vamos a burlarnos de esos locos, ¿verdad? Y se metieron para más bien hacer un poco de bromas y de todo esto. Dice, y ahí me cayó pues el mensaje. Él se fue quedando precisamente porque había ese reflejo que le permitió pues hacer ese puente que a veces misteriosamente pues todos necesitamos y que no podríamos explicar, pero que lo que sí podemos ver es que va funcionando. Esta tarde, ahorita es momento al entrar y ver tanta gente, pues siempre es un motivo de alegría porque claro, hay mucho más todavía que necesitan el mensaje, ¿verdad? Todos los días habría que trabajar sin parar para poderlos traer y animarlos y convencerlos, pero sobre todo en esto no se convence con la palabra, sino se convence con nuestro testimonio, con nuestra vida, porque eso es un poco lo que funciona siempre. Dicen que la palabra pues trata de dar el mensaje, pero el ejemplo es el que arrastra y convence. Y yo creo que cuando uno va viviendo día a día, esto va haciendo que la gente pueda tener un cambio. Yo creo que en el fondo, ¿verdad? Como decía una canción, todo tiene posibilidad de cambiar. Y cuando lo creemos, entonces nos soltamos en manos de ese poder superior que lo puede hacer por nosotros. Es interesante, cuando yo hace algunos años iniciábamos un grupo de estudios sobre los pasos, sobre el programa en general, porque a veces decimos, yo con venir a mi junta y con estar ya es suficiente, y no, este es un programa que hay que ir estudiando, reflexionando, buscándole. A veces una palabra puede darnos un sesgo muy importante a nuestro corazón, ¿verdad? Y decía, ¿cuál es el objetivo primordial de Alcohólicos Anónimos? Y uno pensaría inmediatamente es dejar de beber. Y el programa responde atinadamente no. El objetivo primordial es dotarnos de un poder superior. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, pero Él sí puede hacerlo, ¿verdad? Hace unos días encontraba a una persona, ahora estoy de cambio en un pueblo muy pequeño, donde hay 3 experiencias de grupos de diferentes corrientes, pero al final buscando un objetivo común, pasar el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Y entonces una persona que tenía 17 años en el programa, pues se fue a beber, ¿verdad? Porque a veces no nos damos cuenta que en esto es solo por hoy, que tenemos que estar tan atentos, que nadie ha logrado ya el objetivo. Y había estado fuera 3 años, ¿verdad? Y entonces nos encontramos y yo le decía, ¿por qué no vuelves al grupo? Y decía, me da vergüenza, ¿verdad? Se van a burlar de mí, ¿qué van a decir? Que yo, que llevé el mensaje a tantos. Y al final me encontraba a otros compañeros y me decían, a mí el mensaje me lo pasó tal compañero, ¿verdad? Y ahora él no podía. Y yo le dije, ¿cuándo vas a volver al grupo? ¿Verdad? Aquí no es mirar en qué nos equivocamos, porque eso es muy importante,
darnos cuenta de que aquí nadie estamos libres, ¿verdad? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Y entonces esa obsesión siempre está presente en nuestra mente y a veces pues solo esa gracia de ese poder superior que se hace presente de la manera más extraña que nosotros pudiéramos pensar. Y entonces le dije, tienes que volver, si no, yo voy contigo, ¿verdad? Y yo digo que aquí estamos para ser bien recibidos. Y me dijo, mañana, padre, y le dije, no, hoy, ¿verdad? Y ya regresó. Y es maravilloso verlo cuando uno dice, pues me equivoqué, ¿verdad? Tuve una caída, como cuando pasa en cualquiera, porque nadie estamos zafos de decir, yo ya lo logré, ¿verdad? Decían que el más santo peca 7 veces al día, imagínense un alcohólico, ¿verdad? Como 50, ¿verdad? Entonces bueno, aquí no, más vale estar como atento siempre a decir, yo siempre me estoy equivocando y puedo caer, ¿verdad? Yo aprendía mucho de San Pablo cuando dice, si hoy no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Cuántas veces nos levantamos y decimos, ahora sí voy a ser mejor, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí voy a ser mejor persona, mejor marido, mejor papá, mejor mamá, mejor tío, mejor trabajador? Y pareciera que ese día, decía la abuela, el diablo metió la cola, pero yo digo, no, somos la vida, ¿no? Y nos enredamos, nuestra mente está tan perturbada, tenemos tantos disturbios en ella que a veces no logramos, ¿verdad?, nuestro objetivo. Y no importa que seamos padrinos o que seamos sacerdotes o que seamos abogados o que seamos lo que sea, porque, perdón Fidel, entonces, pero aquí lo importante es eso, que solo somos seres humanos necesitados de la ayuda, de la gracia, y a veces necesitamos que alguien nos diga. Fíjense, comía con una persona que tiene 19 años en el programa. Este compañero que ahora ha regresado le pasó el mensaje y decía él que hace unos meses, ¿verdad?, la obsesión de beber se le metió en la cabeza y entonces dijo, voy a beber, preparó la botella, preparó el vaso, el refresco y ya estaba para servirla cuando sonó el timbre y salió a abrir la puerta, ¿verdad? Y se quedó 15 minutos hablando con la persona y la obsesión pasó. Qué mágico, ¿no? ¿Verdad? Fíjense cómo el poder superior, si lo vemos desde lo humano, decimos, ay, pues esa señora que a lo mejor venía a otra cosa, pero que fue de una manera estructurada para quitarle la obsesión. Y esa es la magia que funciona. ¿Y cuántas veces venir a una junta se vuelve ese momento mágico, ¿verdad? En el que uno a lo mejor anda muy complicado, turbado, y entonces pues siente que ahora sí voy a caer, ahora sí me siento muy mal, ahora estoy deprimido, ahora estoy insatisfecho, ahora estoy enojado, ahora estoy lleno de cosas, ¿verdad? Me han invitado a hablar sobre los resentimientos, y a veces traemos resentimientos desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Curioso, pero ahí está. Decía Santiago Ramírez, infancia es destino. Y decimos, ¿cuándo? ¿Cuándo se hizo ese resentimiento? ¿Cuándo se hizo ese problema? Bueno, pues si yo fui una persona no deseada, por ejemplo, un hijo no deseado, y es natural a veces simplemente, ahora cada vez menos porque las familias tienen menos hijos, pero saludaba hace unos días a un compañero que viene de una familia de 16 hermanos. Yo digo, ¿qué iban a desear? La mamá decía, pues ya nada más me ponía, ¿verdad? Y ya estaba ahí, venía el otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a desear? ¿Verdad? Y luego cuando le preguntaban, oiga, ¿y cómo le hacía para darles de comer? Dice, pues yo echaba tortillas, ya ni sabía cuántas agarraba ni a quién estaba, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, pues ahí está. Esos son rasgos, porque además el adicto, el alcohólico, pues tiene una sensibilidad especial, ¿verdad? Y siempre estamos arañando el afecto, deseando que alguien nos vea, que alguien nos quiera, que alguien nos diga que somos importantes para él. Y por eso, pues la tribuna es muy importante. A mí me pone triste cuando en una tribuna está hablando un compañero y los que están abajo no lo escuchamos. Porque eso toca la sensibilidad. A veces dice, pues ¿para qué voy? De todas maneras ni me hacen caso, ¿verdad? ¿Para qué voy si no están en esta dinámica?
qué importante es encontrar esa resonancia con el otro. Y eso nos va liberando, ¿sí? Y decía un compañero un día, es que yo ya perdoné todo, yo ya no tengo resentimientos. Y eso nunca se acaba, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, por eso decíamos, somos como las cebollas. Se quita una capa y ¿qué hay? Otra igual. Y quitamos la otra y queda otra, y otra, y otra. Y para mí, que he escrito ya 19 cuartos pasos en estos años que tengo en el programa, ¿qué creen que descubrí en el 19 escrito? Que lo que escribí en el primero vuelve a aparecer en el 19, ¿no? Pareciera que dice, eso ya se quedó atrás, eso ya lo dije en la tribuna, eso ya se lo dije al padrino. Pero perdón no es olvido, ¿verdad? Y desafortunadamente yo no puedo mover la memoria, así como en la computadora, ¿verdad? Dice, no lo puedo resetear, no lo puedo configurar y decir, ya se quitó. Y entonces ahí está. Eso es muy importante, que descubramos que el perdón no significa olvido. Yo puedo decir, ya perdoné a mi papá, a mi mamá, ya perdoné a mis hermanos, pero yo sigo teniendo en la memoria esas cosas. Y ahí están, ¿verdad? Que hay que estarlas quitando. ¿Cómo? Pues a través de los pasos, a través de la tribuna, a través del apadrinamiento, a través de, pues a lo mejor una plática de café, a lo mejor de una carta, de un escrito. Decía Bill, ¿verdad?, que las cartas dirigidas son una excelente terapia cuando hay un bote de basura cerca. Y yo digo, ahora que hay gente que va a buscar a la basura, mejor un buen cerillo para quemar, ¿no? Porque cuántas veces hice un cuarto paso y después alguien encuentra el escrito y vuelve a dañar, ¿no? ¿Cuántos matrimonios con problemas? Porque a lo mejor lo que no fue en tu tiempo, ¿verdad?, pues vuelve a aparecer y dice, ¿cómo? Anduvo con la comadre. Bueno, pues ya tiempo pasado, ¿no? Entonces hay que dejar que las cosas pasen. Pero eso es precisamente, resentir es estar sintiendo otra vez y volver y volver y volver a darle vuelta al asunto. Y por eso dicen que catarsis es vomitar. Y entonces cuando uno vomita, ¿verdad? Yo nunca he visto a alguien que vomite y luego vaya a recoger el vómito y se lo vuelva a comer, ¿no? Sería muy asqueroso. Bueno, pues sin embargo nosotros lo tiramos y lo volvemos a levantar y lo volvemos a guardar. Y decía Jung atinadamente que la basura se hizo para tirarla, no para guardarla. Entonces, una vez que tiramos hay que ir tirando. ¿Y qué hacer? Bueno, pues el elemento, como digo, del cuarto paso, nos vuelve a hacer tirar y tirar y tirar y tirar y tirar, para que algún día, ¿verdad?, digamos, ahora sí estoy limpio, ¿verdad? Estoy blanco como la nieve. ¿Cuándo va a ser? Pues no lo sé. Simplemente hay que seguirlo haciendo, y por eso no hay que perder la oportunidad de usar la tribuna, y por eso no hay que perder la oportunidad de apadrinarse, y por eso no hay que perder la oportunidad de escribir, y por eso no hay que perder la oportunidad de buscar ayuda para que alguien me escuche. Qué importante es que alguien nos escuche, ¿verdad? En el libro de los Reyes dicen que Samuel, Dios le dice, pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar, ¿verdad? Y dice, no, que no me diga a mí, al Padre Álvaro, le hago una lista a Dios, pero con muchas cosas. No, y Salomón le dice, dame un corazón que sepa escuchar, ¿verdad? Ojalá nosotros sepamos escuchar de verdad, sin juzgar, porque también somos tremendos para juzgar. Nos es muy fácil como decir, qué barbaridad, pero ¿cómo todavía te anda moviendo eso? ¿Cómo todavía? Bueno, pues eso es lo que te mueve, eso es lo que a veces hay que estar tirando. Entonces, el otro no está para juzgar, sino para escuchar. Decía un compañero alcohólico en Nesa hace muchísimos años, si Dios, que es muy sabio, nos dio 2 orejas y solo una boca, porque quiere que escuchemos más y aconsejemos menos, porque luego somos muy buenos para dar consejos, que dicen, pero somos como el padre Gatica, que predica pero no practica, ¿verdad? Entonces rápido, no, haz esto, haz aquello, rápidos para el consejo. Somos unos gauchos veloces, siempre aconsejando cuando nosotros mismos no lo vivimos. Por eso vuelvo a insistir, mucho de lo que nos va a liberar es
el ejemplo, es que nosotros vayamos mirando y se nos vaya viendo que el programa está funcionando en nosotros. Yo lo comento muchas veces, pero dejé de ir a las juntas de aniversario porque luego damos unos testimonios muy falsos o muy mitológicos, ¿verdad? No decimos cosas. Yo digo, pues sí, aquí damos una cara en el grupo y otra cara en el trabajo y otra cara en la familia. Suben los compañeros y no, el padrino, no, es que es así, qué bárbaro, es una chucha cuerera, ¿no? Pero se sube la esposa y nos desnuda aquí. Dice, no, creo que el señor que viene aquí no es el que vive allá, ¿verdad? Entonces, porque allá sigue siendo así. Entonces, eso, seguimos resintiendo, revolviendo lo mismo y no dejamos que el programa vaya haciendo su trabajo, que nos vaya liberando. Y esto es lo que el programa hace, nos va haciendo diferentes, nos va haciendo personas nuevas. Y por eso encontraba una parte, hay este hombre que escribe sobre meditación, pero tiene una área sobre el perdón que me gustó desde hace mucho que lo leí y hoy por eso quisiera compartirlo. Dice, en nuestra condición de seres humanos tenemos garantizado que en un momento u otro sufriremos dolores, traiciones, dudas, conflictos, ¿verdad? Todos absolutamente. Nadie estamos libres de no sufrir esto, ¿verdad? Traiciones, dolores, y como digo, a veces desde la más tierna infancia. Compartía hace poco con un compañero con muchos años en el programa y decíamos eso, ya trabajamos esto, ya trabajamos aquello, ya hicimos esto, ahora hay que rascar a veces en nuestra infancia, ¿verdad? Ahí está a veces el meollo del asunto, porque desde allá venimos pues que enojados. Hay quien vive enojado con la vida porque no se ha auto-perdonado, no se ha auto-aceptado, y entonces sigue esperando ser diferente, y no ha terminado por mirarse a sí mismo. Dice, nos encontramos con desengaños, con problemas en nuestras familias y comunidades. Hoy se habla mucho es que yo vengo de una familia disfuncional. Yo digo, bueno, cuando encuentres una funcional, me presentas con ella, ¿no? ¿Habrá alguien que tenga una familia funcional? Es como el coche, ¿verdad? Si no le falla el motor, le falla la llanta, y si no le falla la llanta, le falla todo, algo. Ninguna familia es funcional, perfecta, ¿no? Qué bueno que no somos perfectos. ¿Quiénes son los perfectos? Pues los muertos, ¿verdad? Yo el domingo, que era el Día de los Difuntos, iba yo al panteón y me dijeron, padre, ¿a qué hora es la misa? A las 12 y por favor llévame pronto, no se vayan a ir, ¿verdad? No se vayan a ir los muertos y no me esperen, ¿no? Ellos sí, ya cuando uno se muere, pues ya no hay. Pero mientras estamos vivos, siempre vamos a revivir cosas de nuestra vida, de nuestra historia, o bien vamos a ver cosas que están pasando, desde pues situaciones de vida familiar, de vida con la pareja, con los hijos, en el trabajo. La convivencia es muy, muy difícil. San Pablo en alguna de sus cartas decía, sopórtense mutuamente, ¿verdad? Bien que conocía el corazón humano, sopórtense mutuamente, ¿verdad? A veces mirar al otro y decía, Dios mío, ¿verdad? A veces nosotros mismos, me acuerdo de un día, estaba yo en un colegio donde yo era parte de los orientadores y entonces le dice una mamá a su niño que ya iba a entrar a la escuela, que Dios te acompañe, y el niño muy enojado voltea y dice, no quiero que me acompañe nadie, ¿verdad? A veces estamos muy enojados, todo nos tiene pues bravos, nos tiene difíciles, cualquier cosa nos altera, nos hace sufrir y hacemos sufrir a los demás. Pahlavi, que es un psicólogo moderno, decía en un libro, El arte de amargarse la vida. En esto todos somos especialistas, pero los alcohólicos, especialistas al cuadrado, ¿verdad? Y como tenemos una habilidad para amargarnos la vida, también le amargamos la vida a los demás. Nos sobra cuerda para estar siempre haciéndonos difícil la vida. ¿Cuándo vamos a poder?
pues ya tenemos este programa tan bonito que nos va haciendo desamargarnos, ¿verdad? Es como ese anuncio de Coca-Cola que salen los amarguetis, ¿no? Todos esos negritos, de momento sí, también a nosotros se nos van apareciendo los amarguetis, ¿verdad? Todos los días y en cualquier momento. Apenas iba yo en el metro y de momento estornudé y una señora me dio una regañada enorme, ¿verdad? Tápese que no nos va a contagiar a todos. Pues a lo mejor ella me había contagiado a mí porque bueno, pues yo no había estornudado, pero me dio una regañada que yo dije, no, si ahorita le respondo, pues aquí nos vamos a estar en el dimes y diretes y no va a funcionar. Cuando eso pasa, pues a veces para pelear se necesitan dos, ¿verdad? Mínimo. Entonces a veces el silencio es lo mejor, decir, pues quién sabe, a lo mejor tiene un cólico menstrual la pobre hoy, entonces ¿para qué me peleo, no? Entonces, eso es parte a veces de la experiencia que vivamos viviendo, como pues si no sabemos lo que le está pasando al otro, mejor ni investiguemos. A veces estas dificultades nos parecen insuperables y anhelamos encontrar un camino que nos saque del sufrimiento. Si esta noche yo preguntara a quién le gusta sufrir, ¿verdad? A lo mejor nadie levanta la mano, pero a muchos, si somos honestos, nos gusta sufrir, ¿verdad? Somos adictos al sufrimiento, ¿verdad? Decía Santa Teresa de Jesús, Señor, te pido por los que están enfermos, pero más te pido por los que están enfermos y no se quieren curar. La medicina ya está, ¿verdad? Hay que emplearla. Si yo voy al médico, ¿verdad? Me dice que yo soy diabético, que tengo que tomar metformina o tengo que ponerme insulina. ¿Cuál será la pregunta a la siguiente consulta? Si usted no, padre, usted tomó metformina, se puso la insulina, y si yo le digo que no, ¿qué me va a decir? Usted no se quiere curar, ¿verdad? Bueno, a veces nosotros somos de los que venimos al grupo, estamos sentados en el grupo, nos apadrinamos, pero no nos queremos curar. Y a lo mejor tendríamos que preguntarnos eso, ¿verdad? ¿Por qué los resentimientos no se van? Porque les sacamos provecho, ¿verdad? Siempre estamos apapachando eso para que nos dé sentido y podamos sacarle pues una buena tajada. Y yo creo que en eso todos hemos a veces empleado esta realidad. Queremos pues sacar ese buen resultado de conmiserarnos. Y entonces decimos, es que no soy feliz, no porque no quiero, sino porque los demás no me ayudan, ¿verdad? Le damos el poder a los demás. Si fulano no viene al grupo hoy, pues yo voy a estar mejor porque él me pone de malas, ¿no? Pues déjalo que venga o no venga, ¿no? Tú haz lo que te toca hacer, ¿no? Eso es muy importante. Es que ya va a venir fulano, que sí, sube a la tribuna y dice lo mismo. Tú déjalo que diga lo que quiera, tú cúrate a ti mismo, ¿no? ¿Queremos dejar de sufrir? Sí. Y el perdón es el principio de la vida feliz. Y entonces es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos que aprender pues a perdonarnos. Perdonarnos es aceptarnos y ese es el primer paso, ¿verdad? Aceptarnos con todo lo que somos. Y esto nos lleva a los demás porque vamos conociéndonos. Decía uno de los grandes místicos del mundo moderno que hay dos brazos para que el hombre sea feliz: el autoconocimiento y la oración. Los pasos lo ponen muy bien, ¿verdad? Nosotros, los primeros pasos nos permiten que nos conozcamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo me acepto, empiezo a rascar, a ver quién soy, ¿verdad? Porque a lo mejor yo no me conozco y entonces siempre estoy esperando ser diferente, estoy esperando ser una persona que no va a estar en mí. Entonces, tengo que aprender a conocerme todos los días y el mejor modelo para hacerlo es el cuarto paso, ¿verdad? Cuando nosotros escribimos una autobiografía, nos vamos dando cuenta de todo lo que somos y de las cosas que a veces nos están todavía haciendo daño. Y luego, por supuesto, la oración, ¿verdad? Que nos permite curarnos, es parte del medicamento que el programa nos aplica. Entonces, sí queremos superar, queremos cambiar, pero ahí es donde el perdón es muy, muy importante para nosotros. Dice, el primer paso consiste en protegernos a nosotros mismos y poner límites
para minimizar los daños que hay en nuestro corazón, ¿sí? Qué importante es conocernos para poner límites y no dejar que los demás nos dañen. A veces aquí es como muy importante perdonarnos a nosotros mismos. Yo a veces les dejo de tarea a algunas personas, pues escríbete cartas de perdón, ¿verdad? Porque a veces decimos, yo no me puedo perdonar porque yo he sido un hijo de la tiznada, ¿no? Yo digo, no, pobre de tu mamá, ya déjala de tiznar, ¿no? Entonces, más bien tú, ¿qué has hecho para no aceptarte? Y entonces el poder escribir esas cartas de autoperdón, en donde nos perdonamos, porque además hemos aprendido muchas cosas. Me impresiona mucho porque oía yo el domingo a una niña que tiene mucho miedo de irse al infierno, ¿verdad? ¿Quién le metió esas ideas, verdad? De que se va a ir al infierno. Y yo diría, bueno, pues ya, a veces, ¿para qué queremos otro con el que tenemos aquí, verdad? Hace muchísimos años escuchaba un quinto paso de un compañero que me decía, padre, ¿y usted cree que me voy a ir al infierno? Le dije, ¿eres alcohólico anónimo? Sí. Ah, eres muy avaricioso. Después del que has vivido, quieres otro, ¿no? Porque cualquier historial de un alcohólico es un verdadero infierno, ¿verdad? Se nos pasa como aquella mujer que se quería casar y dice, mamá, me voy a casar con Pedro. Ay, qué bueno, mijita, qué bueno. Y dice, solo que Pedro tiene una falla, un defecto. Pues, ¿qué? Es que no cree en el infierno. Dice, no te preocupes, entre tú y yo se lo hacemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas historias son un verdadero infierno? Y sin embargo, a veces siempre pensamos, es que Dios me va a mandar al infierno, yo he hecho algo tan malo, ¿verdad? Nunca he escuchado a alguien en su quinto paso que no piense que él ha hecho cosas terribles, ¿verdad? Lo más feo, lo más... Cuando termino digo, a uno que incluso decía, padre, es que yo soy el más malo de los malos, le digo, ¿ya estás en Alcohólicos Anónimos? Sí, entonces hasta para ser malo eres pendejo, ¿verdad? No te preocupes. Pero a veces es eso, hemos aprendido, hemos oído, ¿verdad? ¿A quién? A veces a nuestros padres nos han metido mucho miedo, mucha culpa, nos han metido muchos temores que están ahí como presentes, como fantasmas, y nosotros decimos, no, es que, pues, como si Dios estuviera solo vigilando a qué horas nos equivocamos, ¿verdad? Y Él conoce nuestro corazón y sabe lo que hemos sufrido, y decimos que en el pecado llevamos la penitencia, ¿no? Haber estado dándole vueltas y vueltas y vueltas. Ni son tan graves los pecados, ni son tan extensos como nosotros creemos. La mayoría hemos hecho cosas normales, estándar, de cualquier ser humano. Y ahí lo importante es, ahora que ya tenemos un programa, vayamos rectificando aquellas cosas que sí podemos cambiar, como dice la oración de la sabiduría, de la serenidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera nos damos cuenta que pues hay cosas que palo dado ni Dios lo quita, ¿verdad? Y entonces, pues eso es parte del pasado y lo ponemos en manos del poder superior. Llévatelo, ¿verdad? Humildemente le pedimos a Dios que nos liberara, ¿verdad? Y estuvimos dispuestos a que de verdad lo hiciera. Y entonces es muy importante, ¿verdad? Yo luego digo, pues pon todo lo que puedas en una caja y séllala, ciérrala y dásela a Dios. Ni veas lo que hay, ¿verdad? Porque a veces por andar esculcando hasta te vas a volver a emocionar, ¿no? Entonces, pues si por ejemplo alguien era muy aficionado a la pornografía y le vuelve a dar vuelo a la hilacha en la pornografía, pues no le va a ayudar. Ponte las manos a Dios y ya. Porque a veces también me dicen, padre, es que me quisiera quitar la lujuria. No, pues tendrías cortártelos, ¿verdad? En el caso del varón, ¿no? Entonces, no se trata de quitarse la lujuria, sino de saberla manejar, ¿verdad? Saber aprovechar ese don y ponerlo bien, ¿verdad? En este evento que fue Unidad Sin Fronteras, me acuerdo de un compañero que decía, es que luego presumimos mucho de lujuria y a veces, pues nada más es presunción, ¿verdad? Como el compañero que decía, es que yo ya maté la lujuria. Y la esposa decía, no, si murió de muerte natural, ¿verdad? Lo que debemos cuidar es otra cosa, ¿no?
Pero decimos los pecados capitales, le damos cuerda a la lujuria, a la pereza. Me acaban de mandar un chistecito muy bueno porque dice, ¿y qué pasará con los huevones para ir al cielo? ¿Vendrán por ellos o se tendrán que ir? ¿Verdad? Pues, quién sabe, pero cómo a veces nos cuesta trabajo darnos cuenta que pues los pecados son eso, pecados, y que ahí están, y que si nos ponemos en manos de un poder superior, Él se los lleva, que Él nos acepta, que Él nos perdona, que Él nos conoce y que Él puede ir hasta lo más profundo de nuestro corazón y curarlo. Y eso es muy importante. El perdón es una sanación y por eso hay que perdonarnos. Y termino diciendo este mismo autor: seguidamente, para poder avanzar en medio del dolor, necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, pero luego necesitamos perdonar a los demás. Y entonces nos sugiere 10 pequeños pasos que nos vayan guiando precisamente al perdón. Y dice, primeramente, para llegar al perdón, necesitamos reconocer que el perdón es algo que no podemos cambiar nosotros mismos, que no está en nosotros mismos moverlo, ¿verdad? Decimos, ¿qué tengo que hacer? Pues una vez que decido dejar que el poder superior venga a hacerlo por mí. Decía Alfonso hace un rato, es la gran decisión, ¿verdad? Una decisión, ponerlo en manos de ese poder superior y decirle, yo no puedo perdonar. Es un don, por eso es perdón, ¿verdad? Es un regalo que se nos hace. Es decir, yo no puedo perdonar solo, entonces tengo que perdonar a través de ese regalo que Dios me da. ¿Y dónde me lo da? Bueno, a través precisamente de los compañeros, ¿verdad? Cuando yo puedo hablar en la tribuna, cuando yo puedo escribir, cuando yo puedo tirar, cuando yo puedo hacer el quinto paso, qué importante es precisamente que a través de ese poder dar ese paso, lo podamos vivir. Aquí está, yo eso es lo que tengo, te lo doy, ¿verdad? En el quinto paso, como digo, hay veces que uno escucha historias muy humanas, muy comunes, que no son tan diferentes a como nosotros las pensamos. Pero que si las ponemos en manos del poder superior, Él lo hace por nosotros. Y a ver, lo que pasa es que decimos, Señor, ya me suelto esto, pero esto no. Les digo que siempre lo ejemplifico como con los taqueros, ¿verdad? Cuando ponen en la tortilla la carne, pero luego quién sabe cómo le hacen con el dedo y la regresan al comal, ¿no? No sé si aquí hay algún taquero, pero nos podría dar la técnica. Lo mismo hacemos, ¿verdad? Señor, yo quiero que me perdones, pero en esto no. ¿Verdad? Somos un poco como aquel santo que decía, Señor, dame la castidad, pero esta noche no, porque ya tengo una güera allá, ¿no? Entonces, si quieres o no quieres, ¿verdad? Cuando nosotros queremos, se lo damos al poder superior y Él lo hace, ¿no? Y además nos lo devuelve, ¿no? Nos devuelve cosas maravillosas. Cuando aprendemos a vivir la sexualidad, por ejemplo, con respeto, con otra forma de vivir, ¿verdad? Pues la vamos aprendiendo. Y a veces es porque no hemos aprendido, se nos ha distorsionado la mente. Hemos aprendido mal. Y entonces cuando vamos reaprendiendo, que además eso es el programa, es un reaprender, volver a vivir una vida diferente. Y entonces, pues vamos viviendo pues totalmente un cambio de actitudes. Ojalá nosotros lo podamos vivir, y eso es del resentir, pues a vivir una vida nueva. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Estamos llamados a vivir mejor. Claro, a veces pareciera que todo va al revés. Yo veo las noticias, ¿verdad? Ahora los psicólogos están recomendando que ya no veamos noticias, ¿verdad? Dicen, ver las noticias en la noche pues ya no nos deja dormir, es casi de insomnio porque todo es inseguridad, todo es feo. Pero yo, como el poeta, digo, si de noche lloramos por el sol, no veremos las estrellas. Porque yo creo que por más feo que sea el día, siempre hay cosas buenas, aunque sean muy pequeñas. No estemos buscando grandes cosas, grandes acontecimientos, pero digamos, bueno, pues yo hoy pude levantarme, pude ir al baño. Decía Bertolt Brecht que la felicidad no es una, sino son varias. Decía, la felicidad
Felicidad es cuando suena el despertador y uno dice, ay, 3 minutos más, ¿no? Dice, qué felicidad, aunque sea esos 3 minutitos. Dice, felicidad es que uno se levante y se siente en el retrete y pueda salir algo, ¿no? Oye, yo siento una gran felicidad porque se siente re rico, ¿no? Y a lo mejor estaba esperando la felicidad de sacarte la lotería. Bueno, pues con que saques lo que sale, pues ya es más que feliz, ¿no? Felicidades, dice, cuando puedes lavarte la cara, aunque sea, no hay agua, pero pues lavas la cara y sientes el frescor del agua y dices, ah, qué padre. Si uno se puede bañar, mejor todavía, ¿verdad? Si se puede poner unos zapatos que no le aprieten. Yo a veces veo a las señoras y digo, esa mujer cuando se quite sus zapatos va a ser bien feliz, ¿verdad? Las veo con unos zapatos tan apretados. Digo, ¿cómo pueden caminar con eso, verdad? Pues, pero cuando se los quitan deben tener una alegría grande, ¿verdad? Decir, ah, qué padre se siente andar descalzo, ¿verdad? Chanclas. Bueno, pues esa es la felicidad, que uno pueda aceptar las cosas, eso, las pequeñas, ¿verdad? Y eso es verdaderamente. Entonces, dice, hay 10 tareas entonces para recibir el perdón. Primero es reconocer que uno necesita ser perdonado y que uno necesita perdonar. Es la primera tarea. Qué triste cuando alguien dice, yo no necesito. ¿Verdad? Un chiquillo, 17 años, fue a verme hace una semana y me decía que lo han buleado, ¿verdad? Ahora que la palabra está de moda, lo han chingado, ¿verdad? Esa sería más mexicana, en el kinder, en la primaria, en la secundaria y en la prepa. Él ha tenido ideas hasta de suicidarse. Y le digo, ¿y estás enojado? No, yo no estoy enojado. Digo, ¿cómo no se puede uno enojar? Primero tiene que reconocer que ha sido lastimado, ¿verdad? Eso es muy importante para poder perdonar, porque si no, ni siquiera me doy cuenta. Y entonces el resentimiento es que yo no me he podido dar cuenta que necesito perdonar y ser perdonado. ¿A quién tengo que perdonar? Pues yo digo que los primeros que necesitan ser perdonados son los papás. Acaba de publicar un libro, un gran escritor que yo admiro mucho, que se llama Decirle adiós a los padres, que es un trabajo de él sobre su vida. Cuando uno lee ese libro dice, qué bárbaro, si él, que es tan famoso, escritor en la televisión, director de una de las revistas más importantes de México, traía cargando un montón de broncas con sus papás, ¿verdad? Porque a lo mejor pues los papás ni se dieron cuenta. A lo mejor se fueron y lo dejaron llorando al niño ahí y se fueron porque tenían que irse, pero el niño en ese momento pues sentía gran necesidad de sus papás y se puso a llorar, ¿no? Y ni entendió, porque no tiene la habilidad, su cabeza no puede pensar que los papás tienen actividades de adultos. Él como niño tiene necesidad de que sus papás estén ahí. Y a veces nuestra historia es muy difícil con nuestros padres porque sentimos que han hecho mucho daño. Y a veces me pasó hace algunos años, yo estaba muy enojado con mi papá, ¿verdad? Porque pues siempre hay cosas que se le van atorando a uno. La mamá en México y en el mundo latino, pues tenemos una gran devoción a nuestra mamá. Y por malvada que haya sido, es nuestra mamá, ¿verdad? Y dicen, madre aunque sea vinagre. Y entonces, bueno, pero a mi papá yo lo traía atravesado. Y un día le digo, reconsiderando y trabajando con él, le digo, papá, es que a mí me hubiera gustado un papá que me abrazara, que me dijera que me quería. Y entonces lo volteo a ver con unas lágrimas y él me dice, pues yo también, ¿verdad? Nadie da lo que no tiene. Entonces cuando tú puedes aceptar que sí fuiste herido, pero que ahora lo puedes perdonar y que a lo mejor le puedes pedir perdón, ¿verdad? Porque a veces nos vamos resintiendo, nos vamos enojando, vamos creyendo, pero ellos fueron fruto también de su propia historia. Ninguno quiso tener hijos y decirles voy a dar en la torre. Si uno pregunta a cualquier joven, dice, pues quisiera tener un hijo y que él no pase lo que yo viví, hacer. Y luego dice, pues estás haciendo lo mismo que tú no querías hacer. Y dice, pero es que ni me di cuenta. Es tan inconsciente, tan acá en la mente, que no pasa. Y entonces qué importante es que nosotros podamos perdonar a nuestros padres. A veces mi mamá se murió hace 19 años y yo lo vuelvo a contar porque cuando mi mamá se murió, pues yo vine ella murió en Tulancingo, Hidalgo,
yo vine a México y grabé un cassette, todavía no había estos CDs, y entonces grabé un cassette de las dos caras de la canción de Lady Laura de Roberto Carlos, y me encerré en mi cuarto y la oía yo y lloraba. Y bueno, fui escribiéndole algunas cosas en donde le decía que la entendía, ella, como puede pasarles a los papás, siempre dicen, es que tu preferido es fulano, y ellos dicen, no, claro que no, yo quiero a todos por igual, pero eso es lo que uno percibe, ¿no? Una vez yo tenía otro hermano sacerdote que se murió 2 meses antes que ella, y entonces fui a una comida con unos alcohólicos, y entonces el alcohólico, pues que nos conocíamos hace mucho, decía, ay señora, es que el padre Álvaro es tan buena gente con nosotros, y decía mi mamá, ay, si conociera a mi otro hijo, y a mí se me torcía el hígado, ¿verdad? Y le digo, oye mamá, ellos ni conocen a mi hermano, deja que yo reciba algo de halago, ¿verdad? Que también lo necesito. Pero ella no entendía, simplemente pues ella respondía a decir, oye, pues yo a todos mis hijos, no, es que yo a los 7 los quiero igual, pero qué complicado. Y a lo mejor ella sí lo percibía, pero yo lo percibía diferente, ¿verdad? Incluso cuando ya se murió mi hermano primero y luego ella, y cuando una gente de esas que siempre quieren consolar me dice, ay, su mamá que tanto quería a su hermano, mejor se fue con él. Oye, pero si allá solo está él y aquí todavía estamos 6, ¿no? Y a veces eso, la gente quiere dar una palabra de ánimo y lo único que es poner limón en la herida, ¿sí? Dicen que un día se murió un señor y estaban velándolo, la señora estaba muy en paz, muy tranquila, y llega el padre Álvaro muy acomedido y le dice, no te preocupes, hija, cuando te mueras vas a estar con él para siempre. Que estaba tranquila y en paz, suelta el berrido, dice, ¿cómo? Por fin me libré de él y ahora ya usted me ofrece que voy a vivir siempre con él, ¿no? Pero a veces, como no sabemos todo lo que está pasando en el corazón, pues ahí ese comentario tan inocente, tan sano, a su mamá que tanto lo quería, mejor se fue con él. Y yo, qué bueno que yo se lo podía contar, le podía escribir, lo pude compartir con algunos compañeros. Dije, yo ahora estoy en paz con mi mamá, ¿verdad? Incluso cuando a veces me dicen, padre, y si se muere, ¿qué es lo primero que le gustaría ver en el cielo? Pues uno espera a Dios, ¿no? Yo digo, no, yo a mi mamá, ¿verdad? Porque hay como esa relación tan fuerte que se da de los 9 meses, que se establece con una madre. Y en este mundo latino, decía José Guadalupe alguna vez, los mexicanos por eso hicieron una torre grandota y un monumento a la madre chiquito, ¿verdad? Por si nos dan en la torre, no nos den en la madre. Porque qué fuerte es esa figura, ¿no? Sin embargo, tenemos que aprender a perdonarle pues sus errores, sus equivocaciones, y qué bueno que se los podamos perdonar para que sus hijos también se los perdonen a ustedes. Y en esto tengo una ventaja, como yo no tengo hijos, entonces digo, bueno, pues las regadas no las voy a dar de la misma manera, pero como a veces nosotros repetimos esquemas, ¿verdad? Somos muy iguales. Vamos copiando, somos imitadores, y entonces por eso que a veces tenemos que trabajar esas dos figuras tan importantes. Luego, nuestros hermanos. Hay que perdonar a nuestros hermanos, decía el doctor Aramoni, solo por haber comido en el mismo pesebre nos tosqueamos, ¿no? El haber nacido después del que es primero, pues ya nos desplazamos, ¿verdad? Y luego dice el segundo y el tercero, vamos quitándonos lugar, ¿no? Ustedes vean comer a 3 becerras en la pesebrera y se dan toscazos, ¿verdad? Por la comida, por todo. Pues es normal. Los hermanos, incluso cuando vemos a alguien que se pelea, decimos, parecen hermanos, ¿no? Porque es muy común, ¿no? Y hay tantos problemas entre hermanos. Perdonarlo. Perdonarlo no quiere decir que establecemos la misma relación con él. A veces perdonarlo es poner una distancia sana. Hay hermanos con los que no nos vamos a poder llevar nunca. Lo maravilloso de Alcohólicos Anónimos es que aquí encontramos otros hermanos,
¿verdad? A otros hermanos que nos hace hermanos realmente, ¿verdad? Dice, el hermano que te tocó, pero el hermano que eliges, ¿verdad? Decía el doctor Irving Yalom, Alcohólicos Anónimos por eso cura, porque nos da papás, ¿no? ¿Cuántas veces pues tenemos hijos en Alcohólicos Anónimos? ¿Verdad? Hace unos días un alcohólico que tiene 86 años me nombró su tutor, ¿verdad? Su tutor legal, y digo, Dios, me nació un hijo de 86 años cuando tengo 59. Ha sido maravilloso, ¿verdad? Porque uno encuentra hermanos, encuentra hijos, encuentra compañeros de camino, que esa es la gran fraternidad con la que nos vamos apoyando, vamos haciendo un tejido nuevo que nos va ayudando a sanar, ¿verdad? Pero a veces ya no vamos a regresar a esa relación con nuestros hermanos. Otro perdón que tenemos que encontrar son las primeras figuras de autoridad, los maestros, ¿verdad? Hoy los maestros ya no hacen lo que se hacía antes, ¿verdad? Porque los derechos humanos están muy presentes, pero claro, muchos de nosotros podríamos recordar los reglazos, los maltratos, las denigraciones que se hacía en la escuela. Cosas que marcaron nuestra historia, nuestra vida. Eres un burro, ¿verdad? Y entonces decía el otro día un muchacho, es que yo siempre que dicen pendejo me duermo. Y dice, ¿por qué? Porque mi papá siempre me decía, duérmete muchacho pendejo. Y entonces pues, yo me dormía, cada vez que oigo pendejo me duermo, ¿no? Bueno, pues a veces eso que el maestro hizo, que el maestro marcó, que el maestro con su palabra designó, pues es muy fuerte, ¿no? Otra figura de autoridad en la infancia, que además es muy determinante, son los clérigos, de la denominación que sea, porque luego decimos los curas, claro, en México porque habemos más católicos, pero de cualquier denominación hay pastores que marcan muy fuertemente, o catequistas simplemente, ¿verdad? Este muchacho es un diablo, ¿verdad? Este muchacho es hijo del pecado, ¿no? Y entonces nos van como marcando, y ese es mucho del pleito que tenemos con el poder superior, no es con Dios, es como pelearnos con el dueño del circo por el taquillero que nos trató mal, ¿no? Entonces decimos, pues bueno, al cura, a la monja, al catequista, al pastor, puedes hacerlo a un lado. Dios no es eso, ¿verdad? Incluso muchas veces decía un gran psicólogo que era Víctor Frankl, mucho de nuestro ateísmo está en relación a lo que fueron nuestras figuras parentales. Si nosotros oímos constantemente que Dios es Padre y tenemos un padre malvado que nos golpeó, que nos maltrató mal, o que estuvo ausente, o que golpeó a nuestra mamá, ¿verdad? Porque hoy oigo mucho, no, es que mi papá llegaba y golpeaba a mi mamá y entonces yo no podía hacer, me escondía, lloraba, sufría. Y entonces, claro, cuando en catecismo dicen que Dios es como un padre, dicen, yo, pues yo prefiero ser huérfano, ¿no? Entonces, qué fuerte puede ser esto. Entonces, los clérigos, ¿verdad? Y claro, toda figura de autoridad, ¿verdad? Cuando se nos dijo que te va a llevar el policía, ¿no? Y entonces cada vez que vemos un policía nos orinamos del susto, ¿no? O sentimos que hemos hecho algo que no hemos hecho, ¿verdad? Y siempre estamos como con ese miedo. Entonces toda figura de autoridad tiene que ser como en ese trabajo de cuarto y quinto paso, perdonado y perdonada, ¿verdad? Para que podamos encontrar ese paso. 2, identificar qué es lo que realmente sentimos cuando hay un enojo, una ira en nosotros. Identificar qué es lo que me hace realmente sufrir, ¿verdad? ¿Qué siento? ¿Verdad? Porque luego a veces es lo que pienso, y pensar es diferente que sentir. Incluso dice, el camino más largo es el que se da entre la cabeza y el corazón, porque a veces es lo que yo pienso y no lo que siento, y entonces hay que aprender a sentir, ¿verdad? Y esos son ejercicios de sensibilidad que nosotros tenemos que ir aprendiendo a vivir, a llorar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo he aprendido a llorar yo en Alcohólicos Anónimos? He llorado tantas veces oyendo Quintos Pasos. Decía José Martí, este gran libertador, que no podemos llegar con los ojos secos por no haber llorado con los que lloran. Yo he llorado mucho,
¿verdad? Porque digo, cuánto dolor, cuánto sufrimiento a veces guardado en un solo corazón, en una sola persona. Y cuando lo puede liberar, cuando este muchachito, por ejemplo, que ha sido lastimado, ¿y saben por qué lo lastimaban? Porque era bien gordo, ¿verdad? Y yo me identificaba mucho por él, porque yo fui gordo de niño desde siempre. ¿Y cómo he sufrido? ¿Verdad? Y yo que digo que ya aprendí a aceptar mi gordura, fíjense, todavía cuando me dicen, oiga padre, ¿y cómo vamos a resucitar? Y dice, pues quién sabe, pero yo me gustaría un cuerpo flaco y con pelo, ¿verdad? Y digo que ya acepté que soy gordo y que soy pelón, ¿no? Pero en el fondo, cuánto trabajo cuesta aceptar algunas cosas. Y entonces, qué importante es como identificar qué siento, ¿verdad? Decía, resentir es volver a sentir, volver a regresarme. A lo mejor estoy en 2014 y cuando oigo alguna palabra, oigo algún comentario, veo un gesto de rechazo, veo un gesto de crítica, me regreso a 1965, ¿no? Cuando yo tenía 10 años, cuando tenía 3, cuando tenía 4, me regreso y sufro, ¿verdad? Entonces, qué bueno volver a sentir en dónde está realmente ese sentimiento y decirle al poder superior, límpialo, transfórmalo, ¿verdad? Porque la tercera dice, es aceptar eso que siento, ¿verdad? No negarlo. Si es ira, si es envidia, si es pereza, si es lo que sea, aceptarlo, no negarlo. Y decir, a veces estoy muy enojado, ¿no? Estoy muy enojado y me enojo otra vez porque vuelvo a revivir, vuelvo a estar, ¿verdad? Y entonces negarlo, tratar de racionalizarlo, que es un mecanismo de defensa muy, muy práctico, en donde todos lo tratamos de elaborar con la cabeza. Pero yo les digo, ¿quién trabaja con la cabeza? Ahora ya hay tractores, pero antes, ¿quién trabajaba con la cabeza? Los bueyes, ¿verdad? Les ponían la coyunda y los bueyes trabajaban con la cabeza. Entonces no sean güeyes, ¿verdad? O güeyas. No trabajemos con la cabeza, dejemos sentir y sentir con todo esto y llorar a veces o reír o sentir lo que hay realmente y decir, voy a dejar que este momento lo pueda vivir como tal. Decía Thich Nhat Hanh, momento presente, momento maravilloso. Si en ese momento estoy muy enojado, sentirlo, ¿verdad? Yo me acuerdo de un hijo de un compañero alcohólico que era muy enojón de niñito. Se murió su mamá cuando él tenía 6 años. Pues estaba muy enojado, ¿verdad? Y entonces yo le decía, pues siéntelo, ¿verdad? ¿Y qué sientes? Pues estoy muy enojado porque mi mamá me dejó, ¿verdad? Y se enojaba porque él a sus 6 años no podía entender que su mamá se había muerto porque estaba enferma. Él decía, mi mamá me dejó. Entonces, eso lo hacía enojar mucho. Ahora tiene casi 40 años y el otro día vivió una experiencia muy dolorosa porque en un asalto le dio un balazo en una pierna y se la han tenido que cortar. Y él decía, ¿y cómo te sientes? Y decía, como cuando mi mamá se murió, ¿verdad? Muy enojado, porque siento que perdí una pierna por algo muy injusto, ¿verdad? Y volví a regresar y a revivir y a reconectar. Parecía que son 2 eventos totalmente aislados, con 30 años de diferencia, y él los volvía a conectar. Y entonces, volver a sentir, identificar ese dolor. Luego, aceptar y tomar la decisión de expresar ese dolor, ese enojo, esa envidia, expresarlo. Por eso la tribuna cura, porque aquí podemos expresarlo. No nos limitemos, ¿verdad? A veces venimos muy mal, subir y decir estoy muy mal. A veces ni sé, ¿verdad? ¿Pero por qué estás mal? Pues ni sé, ¿verdad? Pero solo de que estoy muy mal. Eso es suficiente como para pinchar ese dolor y se va como extinguiendo, se va bajando. Entonces, poderlo expresar. Y a veces decir, bueno, pues si no tuve tiempo en la tribuna, pues al padrino, al compañero de al lado, decirle, oye, es que venía muy mal. Y a veces ni siquiera hay que expresarlo, porque sube a alguien y me identifico y digo, híjole, pues igual que él, ¿no? Porque al final, pues no somos tan distintos. Entonces dice, expresarlo, ponerle palabras. La palabra construye, y a veces ni siquiera sabemos cómo expresarlo, y hay que hacer como un símbolo de esa expresión. A veces hay que
golpear, hay que gritar, hay que acostarse, ¿verdad? Y decir, bañarse. Muchas formas de sacar ese dolor o ese enojo a través de algún símbolo. A este niño que cuando pudimos ir a la tumba de su mamá, él le pudo ir a decir: mamá, ahora puedo entender que no me dejaste, que era natural la muerte, ya lo puedo expresar, pero todavía me duele, ¿verdad? Y entonces, qué sanante fue, ¿verdad? Ir a hacer ese como evento de reconciliación con su madre, que él creyó que lo había abandonado. Y entonces, cuando se lo pudo decir ahí en la tumba, lo pudo vivir de una manera diferente. Ahora, con todo este evento que hemos vivido estos días de los muchachos estos desaparecidos, dicen: ¿por qué los papás los buscan? Bueno, porque dicen, cuando tienes el cuerpo, cuando tienes una figura, por lo menos hay como ese elemento para despedirte, decir, pero cuando lo pierdes, dice, hay como un vacío. ¿Dónde? ¿Dónde quedó? ¿Cómo me reconcilio? ¿No? Es importante que cuando alguien se muere, pues tienes que venir y vivirlo con la persona, ¿no? Esa parte de perdonarte, ya en el siguiente tarea, es perdonarnos a nosotros mismos. No nacemos con todas las cosas potencialmente, pero no tenemos ni la inteligencia, ni la memoria, ni la voluntad desarrollada. Somos animales mucho más limitados. A un perrito lo deja la perra y sobrevive. A un niño lo deja la madre y si no hay quien lo atienda, no sobrevive, ¿no? No tenemos esos elementos desarrollados. Y aunque hay como cosas especiales, decimos, no, es que ese niño se quedó con unos animales y creció con ellos. El ser humano no tiene esa posibilidad de expresar, va muy lentamente, su mente se va desarrollando muy poco a poco, porque incluso el lenguaje, pues tardamos para expresar. Antes pues solamente estamos como, los papás tienen que adivinar. Yo les digo a los papás cuando tienen un niño, ustedes tantas ganas que tenían de tener un hijo y hasta magos tienen que ser, ¿verdad? Porque tienen que adivinar qué le pasa a un niño, ¿no? Entonces, cuando tú puedes expresar y perdonarte a ti mismo y perdonarte por los rencores, por la envidia, por todo lo que ha pasado en ti, yo digo, qué maravilloso es. Decía el padre John Powell, que trabaja mucho con los grupos de Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos, que él todas las noches se ve en el espejo y se dice, Juan, tente paciencia, Dios no te ha terminado. Cuando yo lo aprendí de él, yo todas las noches me veo en el espejo y digo, Álvaro, tente paciencia, Dios no te ha terminado. Y eso es real. Si nosotros podemos perdonarnos me perdono del odio, del rencor, me perdono de sentir esto, me perdono de haberme equivocado, me perdono de haber fallado, me perdono de haber ofendido, me perdono de tantas cosas que a veces no quería hacer, pero que hubo una fuerza que me llevó, que hubo una confusión que me hizo hacer cosas que yo no quería hacer. Entonces es perdonarme a mí mismo y luego llevarme precisamente a tenerme esa paciencia que me permita dar el salto a una vida diferente, ¿sí? Que me lleve a decir, yo me perdono, decido aceptarme, que es el primer paso, ¿verdad? Declaro que no puedo solo y que necesito ayuda. ¿Y que dónde se va a dar la ayuda? Pues de muchas maneras, ¿verdad? Yo digo que uno puede recibir la ayuda en grupos y ya estás, pero la puedes recibir hasta en una telenovela, ¿no? Que de momento una frase, una palabra, ver a alguien que sufre y decir, qué bárbaro, porque a veces uno diría, bueno, si yo hubiera nacido en una familia con mucho dinero, mi vida hubiera sido diferente, pero en las telenovelas todos son ricos, pero todos lloran, ¿no? Siempre están como cochinos atorados, siempre sufriendo, ¿no? Porque a veces nosotros fantaseamos, si hubiera nacido en las lomas, en lo más feo de Iztapalapa nacimos, bueno, pues aquí aprender a aceptar la realidad, no esperar una cosa que no podemos nosotros mirar. Abrirse al regalo del perdón de Dios. Qué fuerte e importante es. Cuando yo puedo abrirme al perdón de Dios que me ama, porque ese poder superior no puede exigirme lo que Él mismo sabe que yo no puedo dar,
Él me conoce, sabe de qué barro estamos hechos. Y entonces yo a veces digo, las expectativas que yo me pongo son muy grandes, pero Dios no puso expectativas tan grandes en mí. Él dijo, yo sé cuáles son tus limitaciones y sé cuáles son tus posibilidades. Yo te acepto, yo te amo con amor eterno, te amaré siempre. Siempre, dice. Entonces yo soy el que soy muy exigente, porque no es que yo quiero hacer así. No, pues yo me aprendo a aceptar como soy y aprendo a soltar las cosas y decir, no voy a poder ser alguien que Dios no hizo. Y entonces, Señor, ¿verdad? Yo me voy a tener paciencia porque Dios no me ha terminado. Y la última dice es tomar la decisión de renovar todos los días esa decisión de perdonar. ¿Cuándo hay que perdonar? Todos los días. Aquí no se termina una vez. Siempre hay que perseverar. Y aquí es donde aparece la importancia de la oración. Dicen que la oración cura, pero la oración tiene que hacerse todos los días. La práctica del 11º paso es muy importante, porque si no oramos, dice, la oración cura y transforma, pero otra vez como la medicina, si no la hago diario, pues entonces no estoy. Yo he encontrado pues muchos amigos que vamos buscando cómo hacer mejor nuestra oración, ¿verdad? Apenas un compañero que tiene como 30 años encontró una música que oyéndola te va metiendo a niveles de oración muy profunda. Y yo digo, bueno, pues eso, a veces simplemente una música. Y no tiene que ser una música excelsa, puede ser una salsa, ¿verdad? Cuando uno va en el micro, hay unas salsas que te ponen acá, entonces dice uno, ¡ay, qué padre se siente uno! Bueno, pues es un estado de éxtasis místico. Pues no tienes, hay gente que nació a lo mejor con Bach y Mozart y Beethoven, pero hay quien nació entre la salsa, bueno, pues con el molcajete y que ya darle, ¿no? Porque pues es lo que se tiene. Entonces aprender a tener esa posibilidad de oración. Dicen que orar, dice Teresa de Jesús, es platicar a solas con quien sabemos nos ama. Es platicar a solas con quien sabemos nos ama. Si ustedes me dicen hoy, ¿qué es orar? ¿Qué es practicar el 11º paso? Pues es platicarle al poder superior. Dicen, pero él ya lo sabe. Bueno, pero a mí me ayuda el volvérselo a decir, ¿verdad? Como aquella mujer que decía, ya te perdono, le decía al marido, y cuando le volví a recordar, dice, pero no que ya me perdonaste, sí, pero para que a ti no se te olvide que ya te perdoné, ¿verdad? Entonces, así con Dios, ¿no? Hay que decirle, pues pasó esto, como cuando hablamos por teléfono. Porque luego dicen, es que yo no sé rezar, padre, yo tampoco, pero cuando hablo por teléfono, a un amigo le cuento, fíjate que me pasó esto, comí unas verdolagas riquísimas, ¿verdad? Que hoy, bueno, me pusieron muy animado, porque cuando comes lo que te gusta, bueno, dices, ¡ay, qué padre!, ¿no? Se siente uno feliz y si además es en buena compañía, pues ese es orar también, porque platicábamos, estábamos ahí, pero a lo mejor en la noche cuando le hable a algún amigo, le diré, pues hice esto, fui al colegio, platiqué con esta persona, eso es orar, ¿no? No, ni modo que le hables por teléfono a tu amigo y le digas, Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios es contigo. No. Va a decir, pues ya está loco, ¿no? Más bien le cuentas lo que pasó. Y ahí hay una descarga que nos permite liberarnos de los sentimientos y resentimientos, porque los estamos expresando. Y a veces dicen, no tengo oportunidad, pues hago oración. Dice, pero mi casa es bien pequeña, pues en el baño, ¿verdad? Cuando vas al baño, date 3 minutos para decirle, ay Señor, gracias por el día, gracias por lo que me diste, ¿verdad? Y en el baño, dicen que Santa Teresa de Jesús oraba en el baño y el diablo se burlaba de ella y decía, ¿qué haces, Teresa? Lo que hago con la boca es para el poder superior, lo que hago por abajo es para ti, ¿no? Ya. Es una manera de orar, ¿no? Pues, porque a veces también pensamos, es que la oración tiene que ser así muy exclusiva, No, lo sencillo, lo cotidiano, lo pequeño, ¿verdad? Decía una
mujer que yo quise como madre cuando yo quedé huérfano decía: Álvaro, ¿me servirá el rosario? Fíjate, yo lo rezo cuando voy manejando, pero lo rezo entre madres del cielo y madres de la tierra, porque se me atraviesa uno y dice: Dios, salve María, ay, este hijo de su madre ya se me atravesó. Pues sí, es como, y voy a terminar con esta idea. Dicen que un día un niño iba a traer el pan, su mamá lo mandaba al pan, le dijo: vete por el pan. Dijo: no, mamá, porque ahí hay un montón de perros y me van a morder. No, vete, y cuando salgan los perros rezas un credo y verás que no te van a morder los perros, ¿verdad? Y dice: muy bien. El niño se fue con la instrucción de su mamá, compró el pan, regresó y le dijo: ¿cómo te fue, mijo? Muy bien. ¿Te mordieron los perros? No, mamá. Dice: ¿ya ves qué bueno es el credo? Dice: sí, pero revuelto con piedras, ¿no? Entonces así es. A ver, nuestra oración va a tener que ser revuelta con todo lo que pasa, ¿verdad? La ira, la envidia. No, hoy estuve bien encabronado todo el día, Señor, ¿verdad? Y va a decir: ay, pobre hijo, sí, te vi, ¿verdad? Te vi, pero bueno. Y ya, ni nos va a decir: oye, pues, ¿qué pasó? Ni nada, ¿no? A veces hay días en que así pasa. Quisiera uno ver otro día y decir: no, pero hay momentos difíciles que todos tenemos. Hay un día de tráfico, hay un día de... bueno, pues se acabó, eso es. Entonces, vayamos liberándonos, soltando y vayamos orando, ¿verdad? Le he dado muy poquito a la oración, porque yo creo que aquí más que hablar de la oración, hay que practicar la oración. ¿Cuánto tiempo? Decía un santo moderno que escribió un libro que decía: dame 15 minutos de oración y yo te prometo el cielo. El libro se llama El cuarto de hora de oración. Y yo digo, bueno, en Alcohólicos Anónimos, que somos tan así de impacientes, yo digo: dame aunque sea 5 minutos o 2 de oración y yo te prometo el cielo. ¿Y el cielo qué es? Experimentar la paz, experimentar alegría. Dame, eso es cielo. El cielo no es, ¿verdad?, de allá arriba. Dice: ay, mira el cielo. Dice: pobre del pobre, si al cielo no va, jodido aquí, jodido allá. No, entonces no. El cielo es aquí, o el infierno es aquí. Cuando nosotros nos damos estos pequeños pasos, logros de liberarnos, de sentirnos mejor, pues estamos viviendo el cielo. Cuando nosotros nos atoramos y nos obstinamos en vivir mal, pues estamos viviendo el infierno, ¿verdad? Y como nos sobra infierno, pues se lo compartimos al de junto, ¿verdad? Y entonces, ¿no? Y luego, aquí a veces los que se divorcian y se vuelven a casar y dicen: ay, ¿cómo te ha ido? Ay, padre, el mismo infierno con otro diablo, ¿no? Uno cree que pues ya, no, es que me voy a separar porque con el otro ya me iba re mal. Le dije: en 3 meses va a darse cuenta que no es tan diferente, ¿verdad? Entonces, cuidado, porque ahí vamos como creyendo que eso nos puede liberar, y no, la oración puede hacer de nosotros hombres y mujeres en ese contacto consciente con Dios, y nos puede liberar de los resentimientos a través de esa fuerza que es el perdón. El perdón no es una palabra, es una acción, ¿verdad? Y hay que estar perdonando todos los días. Pues me atoré con esto, pues perdona. Me atoré con aquello, perdona. No lo puedo perdonar, espera, ¿verdad? A veces, ¿ya? Y te pensaría en hace muchos años, yo tuve un gran enojo con un sacerdote, compañeros, que fuimos grandes amigos, pero claro, él tiene su versión, yo la mía. Yo pienso que él fue poco leal conmigo, él dice que yo fui poco leal, pero nos resentimos. Y vivía yo a 600 kilómetros de él, pero cada vez de que yo me acordaba de él, entonces me voy a confesar, y el padre me dice que tengo que rezar por él. Y le digo: ¿qué voy a rezar por él si lo que quisiera es partirle su mandarina, ¿verdad? Pero dije: bueno, pues si él dice que ore, pues voy a orar. ¿Quién sabe qué pasó? Un día me acordé de él, ya no era importante. Había participado de esa magia que puede ayudarnos a perdonar y a sentir una vida diferente. Ojalá que estos 44 años de este grupo sigan dando muchos frutos, ¿verdad? Que haya mucha gente que encuentra una vida nueva, una vida mejor, y que esto les permita pues seguir sembrando y yendo a sus familias y diciéndoles: sí se puede vivir un poco mejor. Yo creo que eso es muy importante, y que además nos lo vean,
¿verdad? Que se vea, que se refleje en nuestra vida, porque si no, pues podemos decir y decir, pero si no se ve, pues entonces van a decir, pues no es cierto, ¿verdad? Lo que hace esto atractivo es que nosotros demos testimonio de que sí hemos ido mejorando. Y yo sí he visto a gente que poco a poco va cambiando. El otro día me decía un compañero, fíjense, fue muy bonito porque fue hace 2 lunes, yo iba en el Metrobús y casi se empujó a la gente y dijo, ¿usted es el padre Álvaro? Le dije, sí. Y dije, pues sí, yo soy el padre Álvaro. Dice, padre, yo vi un video en donde usted habló sobre el perdón, yo recibí el mensaje y ahora estoy en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Gracias. No nos vamos a volver a ver porque yo me iba a bajar en esa estación. Le dije, no sabes el regalo que me has dado hoy, ¿verdad? Ha valido la pena. Yo nunca he visto un video mío porque imagínense qué tortura, ¿no? Entonces, pero qué bonito haber encontrado a esta persona que ni sé su nombre, pero que llegó a un grupo de Alcohólicos Anónimos por algo que en ese momento pudo pasar. Cuando dijo a Efraín que íbamos a hacer unos momentos de oración para ponernos en paz, yo dije, Señor, que no sea yo sino tú. Danos las palabras que hoy quieres que recibamos y que cada uno nos llevemos en el corazón lo que nos pueda ser útil y servir. Que yo me vaya mejor de cómo llegué, porque ese es el objetivo de haber aceptado venir esta noche con ustedes. Les abrazo con mucho cariño, les deseo muy, muy buenos días de semana de unidad, que realmente se vayan más contentos, que sean mejores personas cada día y que los que vienen con ustedes se vayan también siendo mejores personas, porque si no, no habrá valido la pena el esfuerzo de tantos hombres y mujeres que han hecho de Alcohólicos Anónimos este programa tan bonito. Dios los bendiga. Si este video te gustó, suscríbete, dale like y compártelo. Y que tengas felices 24 horas.